todos. Deseamos que este documental, mini documental, sea de ayuda para todos ustedes en la medida en que los invite a pensar cosas que nunca se habían cuestionado hasta el momento. Vamos a demostrar en este trabajo que lo que se ha dado por llamar ciencia en nuestra época en realidad no debe llevar ese nombre, porque la ciencia actual no explica nada y el verdadero conocimiento es dar la razón suficiente de las cosas. La ciencia no puede ofrecer eso, sino solamente una descripción superficial reducida a lo cuantitativo, porque es una fe o una creencia en que solo existe lo cuantitativo, solo existe lo que se puede medir, lo demás no existe. En esa medida, la ciencia es un mito de una tribu o de una secta de la humanidad, ¿no?, que ha tomado la bandera de alguna manera del resto de la humanidad abusivamente, siendo solo una parte de ella. Esa secta, esa pequeña parte de la humanidad que se ha abanderado de todo el resto, se llama el proyecto del progreso, el proyecto del desarrollo o el proyecto de la modernidad. Ha creado este proyecto, esta secta ha creado un círculo que pretende abarcarlo todo, pero lo que vamos a demostrar básicamente es que este tipo de propaganda de la ciencia, esta ilusión de conocimiento que da la ciencia moderna, es un mecanismo de distracción que vuela sobre la humanidad para que evite que se cuestione las verdaderas preguntas importantes de las cuales se deriva la felicidad humana, y se conforme y se reduzca a conformarse con unas mediocres descripciones cuantitativas de las cosas. Es una especie de contradicción utilizar YouTube para desmantelar a la ciencia, siendo que YouTube es una herramienta aparentemente creada por la ciencia misma. Para los que creen en esto, vamos a mencionar dos cosas. En primer lugar, la alegoría de la cárcel. Si imaginamos que YouTube es una cárcel, una ingeniería del distanciamiento que le permite a los seres humanos no mirarse a los ojos, no tener contacto con la presencia verdadera del otro ser humano, para darse la falsa ilusión de estar hablando con alguien. Y si pensamos que en esa cárcel, como en toda cárcel, hay personas atrapadas, cuando alguien se dirige a ese sitio donde están encerrados algunos hombres y mujeres, y se dirige con la intención de darles un conocimiento para ayudarlos, tiene que entrar a la cárcel necesariamente por un momento para volver a salir. Es una visita temporal para darles lo que les tiene que dar. Eso no significa que el que visita a su amigo que está atrapado en la cárcel crea que esa persona ha logrado un gran progreso en la vida por estar en esa cárcel. Estar en YouTube no es un progreso. Ningún tipo de ingeniería del distanciamiento es progreso, porque la esencia del ser humano es el contacto real. Estas discusiones no tendrían que estarse dando en YouTube, sino en conversaciones reales entre seres humanos de carne y hueso, frente a frente. Y eso es lo que tenemos que tratar de empezar a hacer, todos. Así que existen muchas ingenierías del distanciamiento. Existe, por ejemplo, esta ingeniería del distanciamiento que consiste en
distanciar sexualmente a las personas para que no se toquen, para que no sientan la piel del otro y se encierren en una burbuja reprimiéndose sexualmente, mirando imágenes. Esa ingeniería del distanciamiento se llama porno industrial, por ejemplo. Entonces, aquel que entra a la cárcel no está justificando a la cárcel si está entrando a visitar a alguien para hacerle un favor. Y con eso respondemos básicamente a aquellos que hacen esa crítica contra los que utilizan YouTube para desmantelar a la ciencia. Sería lo mismo que entrar a visitar a alguien que está en la cárcel, atrapado en ella, entrar momentáneamente para darle un conocimiento para volver a salir. Por otra parte, para los romanos no era necesario tener una concepción del mundo consistente en un objeto que se tiene que dominar a través del conocimiento, donde existe el sujeto todopoderoso que atrapa el objeto. Para dominarlo, no tenían que tener esa ideología científica, no tenían que tener la ideología del Big Bang, de que el tiempo es una línea recta, para, por ejemplo, inventarse un simple acueducto urbano. Para las invenciones más útiles, la humanidad no necesita un discurso científico, es lo que queremos decir. Muchas invenciones podrían existir sin necesidad de un discurso de la ciencia y el progreso, que es un discurso ideológico y religioso, incluso mitológico, como el que tenemos hoy. Entonces, es muy de profunda ideología, de lavado de cerebro, creer que todos los inventos que existen ahora solo podían existir únicamente con la condición de que tuviéramos la mentalidad que ahora tenemos. Eso es falso. Y también queremos dejar eso claro para que no se crea que todo lo que existe ahora es debido a la mentalidad científica. De hecho, el ser humano siempre va a fabricar invenciones para solucionar problemas prácticos. Y eso no implica que tenga una ideología científica en sí mismo. Dado todo lo anterior, vamos a partir de una crítica hacia la actitud existencial de algunos que se hacen llamar a sí mismos divulgadores científicos y que realmente no son académicos y cuya ausencia de experiencia en reflexiones filosóficas los ha llevado precipitadamente a tener posturas radicales y fanáticas en favor de la ciencia, tratando de vender la idea falsa de que la ciencia puede explicar la realidad y que de hecho es la única manera válida de explicar la realidad. En específico, queremos dirigir este ataque al señor Iván Baeza, Ibamba, y a la gata de Schrödinger, quienes aún necesitan madurar mucho en sus ideas acerca del mundo. Esperamos que sean capaces de responder a estos argumentos. En este trabajo vamos a demostrar que la ciencia es absolutamente incompetente e incapaz para explicar el origen de la realidad. Vamos a demostrar que los científicos han manipulado al mundo, haciéndoles creer a todos que la ciencia realmente tiene la respuesta a las preguntas del origen del universo y la vida, y en algunas ocasiones para explicar el sentido de la misma. Por ejemplo, tenemos la teoría o la leyenda del Big Bang, que trata de describir un evento precisamente llamado de esa manera, gran explosión, omitiéndole a la gente la verdad de que
y esto es muy importante que todos lo sepan, las leyes preceden a los eventos. Luego el Big Bang no pudo ser el origen del universo, sino la ley que lo provocó a él. La ciencia no puede explicar por qué existen leyes anteriores a los sucesos. Entonces tenemos un suceso llamado Big Bang, pero la ciencia calla, omite, que es incapaz de explicar las leyes que generaron ese suceso. Es incapaz de explicar, de hecho, por qué tienen que existir leyes antes que los sucesos. Por ende, lo que estamos demostrando es que la ciencia omite información a las personas para no tener que confesar que es incapaz de explicar el verdadero origen del universo. Lo que estamos llamando ciencia hoy en día es una actividad que no es saber, sino describir. La ciencia se limita a describir, pero describir no es lo mismo que saber. Por eso la ciencia es incapaz de explicar la realidad, solo puede describirla, pero son dos cosas diferentes. La ciencia no puede describir la razón suficiente de las cosas. Por eso en su momento Stephen Hawking dijo que la física se ha cortado sus propias alas. De hecho, lo hizo desde el momento en que nació, ya que la ciencia se basa en la creencia de que solamente aquello que se puede medir se puede saber. Esto se llama reduccionismo. El problema muy difícil para la ciencia es que ella nunca va a poder llegar a saber por qué existe la lógica, por qué existen lógicas o leyes que regulan a los eventos físicos. La lógica es algo que no se puede someter a experimento. No se puede someter al método científico. No es una cosa material, es un atributo o una dimensión que la ciencia no puede tocar. Jamás va a existir un laboratorio científico que pueda hacer un experimento material para saber por qué existe la lógica, es decir, el pensamiento, y por qué existen leyes que rigen a los eventos de la física. Esperamos ser claros y contundentes con esto. Por lo tanto, la ciencia es incapaz de saber, porque no puede ofrecer una explicación de las leyes del universo. La ciencia, por lo tanto, debe quitarse ese nombre y pasar a ser un simple informacionismo que se limita únicamente a describir las cosas, porque es incapaz de responder las preguntas más fundamentales del ser humano. Y es incapaz, por lo tanto, de darle un progreso. Es algo parecido a los laberintos de Escher, donde no se va hacia ningún lado. La pregunta fundamental es, ¿por qué existe coherencia en el universo? ¿Por qué tenemos necesidad de contrastar las teorías con hechos? ¿Por qué existe una coherencia entre hechos y teorías? La ciencia le omite a la gente la gran verdad de que ella jamás va a poder responder esa pregunta. Por lo tanto, si no puede responder esa pregunta, no tiene el conocimiento total. Es decir, no es ciencia, porque ciencia significa conocimiento. Y entonces, si nunca va a poder tener ese conocimiento, ya que el método científico no lo puede aportar, estamos demostrando que la ciencia no puede progresar. Repetimos, y mucha atención con lo que estamos diciendo. El progreso no existe. No solo en la ciencia, sino en los aspectos fundamentales que se nos han enseñado en esta civilización. Justamente el mito de esta civilización es creer en el progreso. Otras humanidades, otras partes de la humanidad, no habían concebido esta idea mitológica del progreso. La ciencia hace que creamos en esa mitología. Entonces, para resumir, la ciencia es incapaz de explicar por qué existe la lógica, la coherencia, pero no se lo dice a nadie y utiliza la lógica para trabajar, utiliza la lógica matemática.
de una manera muy deshonesta, porque lo que primero debería decir es lo siguiente: ok, como ciencia yo soy incapaz de entender de dónde viene la lógica y de dónde viene la matemática. Soy incapaz, mediante el método científico, de saber de dónde vienen esas dos cosas, pero las uso todo el tiempo para trabajar. Luego nunca voy a poder progresar para entender lo que yo misma estoy usando. Eso es lo que debería decir la ciencia. De hecho, tenemos un video donde un importante físico confiesa que la ciencia jamás va a poder progresar para saber de dónde viene la lógica y de dónde vienen las leyes que rigen a los eventos físicos. En el momento en que la ciencia está confesando eso, empieza a dejar de tener validez como saber. Porque para saber, como es de por sí evidente, se tiene que dar la razón suficiente de lo que se sabe. Si yo utilizo las matemáticas y no sé de dónde vienen, yo no puedo atreverme a decir que yo sé algo. No puedo llamarme saber, no puedo llamarme ciencia en ese caso. Puedo llamarme informacionismo, datología, pero no saber en mayúsculas. Es un abuso que la física, el fisicalismo, se haya tomado esa palabra ciencia para sí mismo. De hecho, lo que estamos proponiendo en este video es que la filosofía y la ciencia nunca se debieron haber separado. Fue algo creado por el mito de la modernidad y es algo que tiene que eliminarse. Todo científico y todo investigador tiene que al menos ofrecer una reflexión filosófica sobre lo que está haciendo. Esa bata blanca, esa tendencia a ufanarse de una neutralidad no existe. El saber es uno, no son varios, y al ser uno, todos los saberes deben compartir una estructura. Es decir, todos los saberes tienen la responsabilidad de hacer una reflexión filosófica. Todas las ciencias deben hacer una reflexión filosófica y deben ponerla primero, adelante. Lo que la física, por ejemplo, debería decir es: bueno, nosotros somos conscientes de que existen unas leyes en el universo y nos parece interesante reflexionar sobre cómo es posible que existan estas leyes, contarle a la gente que no somos capaces de entender por qué existen y que no podemos más que invitar a vernos como parte de un todo. Esto sería volver a hacer una reflexión integral. Pero la ciencia se acobarda frente a esto y prefiere irse por la metafísica, decir la siguiente idea metafísica: la única realidad que existe es la realidad que se puede medir. ¿Por qué esta es una tesis metafísica? Porque no se puede demostrar mediante el método científico. Esa misma frase ya es de por sí metafísica. Cada ley física es autoexistente, autosuficiente, no interpretable en su origen. No es una entidad, pero es predominante en las entidades que componen la génesis y el curso de cada acto en el origen del cosmos. El Big Bang, asumiendo que tuvo lugar, no constituye un comienzo de la existencia del universo, ya que las leyes existían previamente. Cada ley física es autoexistente, autosuficiente, no interpretable en su origen. No es una entidad, pero es predominante en las entidades que componen la génesis y el curso de cada acto en el origen del cosmos. El Big Bang, asumiendo que tuvo lugar, no constituye un comienzo de la existencia del universo, ya que las leyes existían previamente. Cada ley física es autoexistente, autosuficiente, no interpretable en su origen. No es una entidad, pero es predominante en las entidades que componen la génesis y el curso de cada acto en el origen del cosmos.
El Big Bang, asumiendo que tuvo lugar, no constituye un comienzo de la existencia del universo, ya que las leyes existían previamente. Bueno, estimados y estimadas oyentes, acabamos de escuchar de la boca de un científico la confesión epistemológica más grave que se pueda exponer de parte de la ciencia. Mucha atención con lo que estamos diciendo y con lo que acabamos de escuchar. El científico acaba de confesar que la ciencia jamás va a poder progresar. Es decir, que la ciencia nunca va a conocer el origen de las leyes de la ciencia. Por favor, reflexionemos un minuto sobre esto. Este científico, como todos, nos está confesando que no existe el progreso. La ciencia en este sentido jamás va a poder progresar. Repetimos, la ciencia nunca va a poder conocer el origen de las leyes de la ciencia. Luego, ¿cómo puede llamarse a esto ciencia si no es un conocimiento? Para tener ese nombre, ciencia, se necesita más. Luego, deberíamos quitarle ese nombre y decirle sencillamente informacionismo, datología. ¿Acaso quizás simplemente física? Pero acabar con el término ciencia como una única y, digamos, totalitaria palabra de un conocimiento total que no existe y nunca va a existir. Y no significa que sea incompleta, que sea un conocimiento que nunca va a llegar a su culminación. Es algo peor que eso. Es que la ciencia jamás va a poder ni siquiera olfatear de lejos el origen de las mismas leyes que ella está escribiendo. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Es como si a una persona se le ocurriera la miopía de renunciar a ver una gran imagen de la realidad para dedicarse solamente a ver un punto microscópico de ella miopemente, y se le dijera, oiga, un momento, mire la realidad, mire el todo, y esa persona dijera, no quiero ver el todo, quiero seguir miopemente mirando solo lo que puedo ver. Eso es lo que hace la ciencia. Eso es una actitud ideológica, intransigente, dogmática y básicamente mitológica. Eso por una parte, eso es algo que queremos que por favor ustedes reflexionen. Por otra parte tenemos ya el problema más serio del progreso humano. Muchas personas creen que con hacer experimentos de laboratorio, experimentos científicos, se está llegando a un mayor progreso. Y eso es falso. Por ejemplo, se hace un experimento en un laboratorio para ver cómo evolucionan las bacterias para resistir la penicilina. Bueno, resulta que eso no es ninguna noticia. Desde hace 1000 o 2000 años, ya sabemos que todo lo que existe se esfuerza por persistir en su ser. Se llama el principio de conato. La evolución no nos está diciendo nada nuevo, eso no es noticia. Que una cosa persista en su ser y lucha por permanecer en su ser es algo que ya se sabía hace 350 años y, como estábamos diciendo, hace 2500 años también, a partir del principio de identidad. Bueno, está bien, la ciencia puede saber los detalles de cómo cierto organismo específico persevera en su ser a través de experimentos de laboratorio. Pero, ¿acaso eso va a hacer que la humanidad progrese? Seguramente es lo que nos va a decir cualquier persona ingenua. Sí,
Eso va a hacer que la humanidad progrese porque vamos a poder entender por qué las bacterias se resisten a los antibióticos. Lamentamos mucho decepcionarlos, pero eso es una gran mentira. Eso no va a salvar vidas. Va a matar más gente. ¿Por qué? Porque al creer, a tener la ilusión, la fe mitológica de que eso nos va a hacer progresar, nos va a subir la moral. Y al subir la moral, nosotros vamos a dedicarnos a invadir con más fuerza y más ganas y más optimismo los espacios vírgenes de la naturaleza, convencidos de que llevamos el progreso, en una ilusión totalmente religiosa. Ilusionados porque la ciencia nos está diciendo que está avanzando, y con esa fe en el corazón vamos a invadir seres vivos que seguramente en respuesta van a desarrollar mucha más resistencia contra nosotros. Ese optimismo es homicida. El optimismo que la ciencia vende es homicida porque empuja al ser humano a acciones, y vamos a decir la palabra, a acciones temerarias con su fe ciega en el progreso, acciones que lo pueden poner al borde de la extinción. Así que un experimento de laboratorio parece estar salvando vidas, pero lo que está es ocasionando la posibilidad de más muertes. Así que el progreso no existe. El progreso, amigas y amigos, es una mitología que fue creada por el cristianismo, y la ciencia es la sucesora del cristianismo. No es por casualidad que la ciencia apareció en los países de origen judío cristiano. Es su sucesora. Y por supuesto, como toda fe es mitología. Por eso empezamos este video diciendo que íbamos a demostrar que la ciencia es netamente mitología. Ahora, desafiamos a la gata de Schrödinger, a la señora Rocío, como se llame, y al señor Iván Baeza a que respondan a estos argumentos, ya que están siendo heraldos, representantes de una mitología, y seguramente tienen mucho que explicarle a la humanidad. Por ahora vamos a dejar este micro documental hasta acá. Agradecemos la paciencia que han tenido con nosotros, y sobre todo le agradecemos a la señorita Marina del canal anterior por habernos permitido hacer este remake del video que ella ya había realizado sobre este mismo tema. Muchas gracias, Andrea Marina.